términos etimológicos, alquimia viene del árabe alquimilla, que está formada por el artículo al y la palabra griega kumeia, que significa verter o echar juntos. O también está la etimología de que Kem significa Egipto, por tanto alquimia vendría a ser la ciencia egipcia. Podemos decir que es una antigua práctica protocientífica, pero también además una doctrina filosófica que mezcla la metalurgia, la medicina, la astrología, la semiótica, la espiritualidad, el misticismo y el arte. ¿Dónde se practicó la alquimia? Bueno, la alquimia principalmente se practicó en Egipto, en Persia, en la India, en China, en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, luego en el Imperio Islámico y después en Europa hasta el siglo XVIII. Para Empédocles, filósofo y político griego de la antigüedad, la vida se basa en la disputa de dos fuerzas que se contraponen, como ocurre por ejemplo en la sístole y la diástole en el corazón. Estos principios serían la disolución y la coagulación, que son también la dispersión y la fijación, o la destilación y la condensación. La disolución, la dispersión y la destilación son principios masculinos y están asociados al azufre. La coagulación, la fijación y la condensación son principios femeninos asociados al mercurio. Nuevamente volvemos a mencionar el caduceo, que es el símbolo de la salud y del equilibrio entre las dos fuerzas, la energía masculina y la energía femenina de cada individuo. La alquimia fue una de las principales precursoras de lo que conocemos hoy como la ciencia moderna. Sin alquimia, la ciencia no se hubiese podido desarrollar. Empédocles hablaba de la existencia de dos soles. Un sol claro, luminoso y espiritual, considerado como el oro filosófico. Y también hablaba de un sol oscuro, que este sol oscuro vendría a ser el fuego material que todo lo consume. William Blake fue un artista de principios del 1800, poeta, pintor, grabador además. Él consideraba al tiempo como un principio masculino y al espacio como un principio femenino. Él decía que la penetración de ambos, del espacio en el tiempo y viceversa, suscitaba el eco de los acontecimientos en el universo. Como si todo acontecimiento en el universo estuviese contenido en esta idea de femenino y masculino. Como por ejemplo, el equivalente entre un cometa entrando en una nebulosa podría ser perfectamente la idea de un espermatozoide entrando en un óvulo. Del mismo modo, tomando al macrocosmos en injerencia con el microcosmos, es decir, tomando las estrellas y la ubicación de los planetas y cómo estos influyen en el ser humano, es como la alquimia se presentó y se interesó principalmente en la astrología y también en la correspondencia de las estrellas y planetas con la materia terrestre. ¿Para qué? Simplemente porque la creencia de los alquimistas era que Dios había dejado a propósito estos surcos y problemas para que el hombre se preocupase de obtener conocimientos para resolverlos. Del mismo modo que la química profana o la química que conocemos hoy en día tiene sus elementos y su tabla de elementos, de esta misma manera los alquimistas tenían su propia simbología. Acá podemos ver los símbolos para los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, siendo los elementos de tierra y agua femeninos y los elementos de aire y fuego principios masculinos.
En la antigüedad se creía que los planetas eran 7. El Sol y la Luna eran considerados como planetas también. Y se trabajaba en base a las correspondencias que existían de estos planetas con, por ejemplo, los 7 metales, denominados los 7 metales de la antigüedad. Los alquimistas trabajaban con los regentes de los signos, o los planetas regentes en los signos, para determinar ciertas soluciones. En el libro, pequeño libro sobre las coincidencias en el sistema solar, John Martineau nos presenta estas coincidencias utilizadas por los alquimistas, reuniendo todas estas correspondencias. Por ejemplo, un alquimista podía determinar qué remedio necesitaba un paciente. Por ejemplo, un paciente Leo tiene como regente al Sol, que es masculino, y que tendrá que ver con la dispersión en su mejoría. El elemento del Sol es el oro. Por tanto, un alquimista no escatimaba en suministrar oro a un paciente. El médico Paracelso suministraba metales en bajas dosis, logrando que sus pacientes tuvieran mejoría. Estos metales eran suministrados en fórmulas, jamás se suministraban en estado puro. Lo que el médico Paracelso logró en realidad fue crear el principio de lo que hoy conocemos como quimioterapia. Si tomamos los procedimientos de cada signo, tenemos por ejemplo la calcinación y la oxidación para Aries, la cristalización para Tauro, la solidificación para Géminis, la disolución para Cáncer, la disgregación y la dispersión para Leo, la segregación de lo sólido de lo líquido para Virgo, la refinación por evaporación para Libra, la separación para Escorpio, la solidificación en estado ceruminoso para Sagitario, la fermentación para Capricornio, la multiplicación para Acuario, la dispersión del lápiz sobre metales comunes corresponde a Piscis. El lápiz era la sumatoria de los elementos fuego y agua. Es así como la medicina estaba dictada por los astros y por un conocimiento espiritual aplicado sobre el paciente. Lo que vino a cambiar todos estos principios de la medicina alquímica fue la teoría heliocéntrica con Nicolás Copérnico, puesto que ya el hombre dejaba de ser el centro en el sistema solar, sino que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Esto proponía que el ser humano ya no era tan importante y que los misterios del macrocosmos no estaban orientados a él. Y esto, para la Iglesia, para todos aquellos que cultivaban la espiritualidad y el misticismo, era considerado una herejía. Desde ese momento entonces se produce un cisma, que es que la ciencia se separa de lo espiritual para siempre. Aún así, la medicina actual continúa manteniendo el caduceo de Mercurio como símbolo. Sin embargo, un medicamento jamás volverá a tener la idea de ser personalizado, de haber sido dictado por este macrocosmos. Por tanto, esta química profana, por decirlo de alguna manera, o esta medicina alópata, ha perdido la divinidad. Esta riña se mantiene hasta el día de hoy. Ni siquiera se da algún crédito a Paracelso y la medicina se transforma hoy por hoy en un negocio lucrativo. La ciencia ha dejado a la astrología como simple charlatanería y a milenarios conocimientos solo como un paso necesario. Sin embargo, la ciencia tiene un límite, en donde retrocede frente a lo que llama singularidad, cuando solo llega hasta cierto punto. Por ejemplo, ¿qué hay antes del Big Bang? O cuando trata de explicar por qué un hombre al morir pesa 21 gramos menos.
En la ciencia no existe ni la más remota posibilidad de que tal vez esos 21 gramos menos sean el peso del alma que está regresando al macrocosmos.